buenas tardes antes de dar la bienvenida a Juan Cruz y decir que estamos en el año de la celebración de los del 25 aniversario de la Biblioteca de Castilla-La Mancha y que, bueno, va a haber muchos actos que van a recordarlo durante todo este año. Este quizás sea el primero de ellos y bueno, está bien que el primero lo organice la Asociación de Amigos de la Biblioteca, que si alguien no es, pues estáis en disposición de apuntaros, no cobramos cuota, solo os tenemos informados de las cosas que hacemos y aquí en primera fila está su presidente, que es el conocidísimo Jesús Fuentes, que no en vano fue el primer presidente de nuestra comunidad. Así que haciendo visión de lo que es liderar la Asociación de Amigos de Castilla-La Mancha. Muchas gracias a todos por estar aquí y bueno, muchas gracias a Juan Cruz por querer venir a acompañarnos y me toca a mí hacer un poquito pues la presentación. Me he traído bien los papeles. Faltaría que no nos hubiera traído, pero no se trae. ¿No creéis? Por aquello del ahorro, yo utilizo reciclos. Entonces los papeles, como a veces los imprimen por un lado, pues luego los imprimo por otro, pero no voy a leer las 4 caras, sino que solo son 2, porque son de ahorro energético, ¿no? Que yo sí me lo creo, lo del ahorro energético. Bueno, pues como os decía, bueno, yo conocí a Juan Cruz cuando él coordinaba el proyecto del País de los Estudiantes, que fue un gran proyecto donde muchos alumnos de Castilla-La Mancha pues, hicieron buenos trabajos, ¿no? Muchos y buenos trabajos en relación con la información objetiva, con la opinión, con el periodismo y con el escribir, ¿no? Que es lo que se hacía en este programa y algunos incluso ganaron premios nacionales. Si te acuerdas que íbamos allí a Miguel Yuste con ellos a que recibieran los premios. Decir 4 cosas de Juan Ruiz porque tiene una biografía tan grande que si hablo de la biografía no habla él y el que le toca es él. Él nació en el Médano, aunque en la biografía suele decir el puerto de la Cruz. ¿No? Renací en el Médano. Bueno, pues renació en el Médano. En Tenerife, hace de esto ya algo más de 70 años, pues no se notan, y desde muy chico es periodista, y él mismo dice, soy periodista desde hace 60 años, y cuando me levanto ya soy periodista, y cuando me acuesto soy periodista igualmente, calzado y descalzo soy periodista. Pues sí, comenzó a los 13 años en un semanal en su zona, aire libre, luego en La Laguna estudió periodismo e historia y trabajó en los diarios locales, ¿no? De su tierra, la tarde y el día, y es uno de los fundadores del país. Así que en el año 76, pues empezó en el diario El País cuando comenzaba este periódico. Y empieza a trabajar como corresponsal en Londres, y bueno, ahí en el país ha tenido diversas etapas. En una de ellas pues, fue jefe de cultura y de opinión y siempre le recordaremos los lectores, pues, sobre todo por la cantidad de entrevistas a gente importante que ha hecho. Además del periódico, en Prisa tuvo otras tareas en el Grupo Santillana. Y bueno, el hecho que hasta que deja el país recientemente y él quiere seguir haciendo periodismo y ha empezado en prensa ibérica. Se llama el periódico de España, se llama exactamente el nuevo periódico en el que él sigue haciendo reportajes, entrevistas y bueno, sin dormir y descalzo. Yo no sé si se calzará ahora para hacerla, que es un poquito. Quería ser periodista, dice, porque las noticias eran la materia prima de la vida. Dice, desde que despertaba le preguntaba a su madre qué cosas habían, le preguntaba a su madre qué cosas habían pasado en el barrio, que era un sitio pequeño de pocas casas donde casi no sucedía nada, ¿no?
Y como su madre no quería dejarle pues, sin el gusto de la noticia, le contaba exactamente todo lo que había pasado la tarde o la noche anterior. Y quizá entonces fue cuando él sentía, ese muchacho, el muchacho asmático, porque eso hay que decirlo siempre de Juan, que el asma le causó más de un problema en esta primera época de su vida, pues le hacía levantarse de la cama, ¿no? Ese interés por contar y por saber lo que se podía contar, ¿no? Ese ansia de contarlo, de saltar de la cama, pues es lo que de alguna manera le hizo ser periodista y hasta ahora, ¿no? Pero no solo se queda en el periodismo, la novela, ¿no? Escribir otras cosas, la poesía, la novela, el ensayo, tiene numerosos libros, ¿no? Desde que gana con la primera novela, aquella de Crónica de la nada hecha a pedazos, en el 1971, el Benito Pérez Armas, pues después ha ganado otros premios, que no voy a relatar aquí la cantidad de ni los libros que ha escrito ni la cantidad de premios que tiene. Sí quiero citar uno porque nos pilla de cerca, y sobre todo a los docentes, y es que en Cuenca escribió con Andrés Trapiello escribir lo que nos pasa, que lo hizo con unas publicaciones que hacía el Centro de Profesores y Recursos de Cuenca. Yo llevaba aquí los centros de profesores en Toledo, pues me he acordado de esto como detalle cercano. Y entre esos libros pues está la última novela, que es de la que más vamos a hablar hoy, ¿no? Cuando he hablado del niño asmático, es porque en esta novela, 1200 pasos, que tenemos aquí, pues se recoge de alguna manera la infancia, ahora le preguntaré y él que nos diga lo que quiera. Si es que ficciona, hace autoficción, o cuenta recuerdos, o hace literatura de los recuerdos, o qué es lo que hace en esa novela. Pero los que somos ya un poco mayores, ¿no? Pues esa infancia de esos niños que hay en 1200 pasos, en ese lugar de Canarias, pues nos es cercano, nos es muy cercano. La lectura, yo escribí un artículo sobre esta novela y dije que la lectura, y me reafirmo en ello, la lectura de 1200 pasos emociona, deleita, entretiene y enseña. Y creo que sí, no voy a explicar el porqué de estos conceptos, pero es un libro que se lee muy bien, que es una mirada retrospectiva, ¿no? En la que el autor casi se sitúa sobre el espacio ese que debió ser el espacio de su infancia y de los recuerdos hace historia, ¿no? La memoria histórica también es eso, ¿no? Hacer un poco a veces ficción con los recuerdos y contar aquello que se siente y aquello que se vivió, aunque se le dé esa transmutación literaria que él sabe hacerlo también. En cualquier caso, a mí el libro, independientemente de que me entretuviera, me devolvió a mi infancia, ¿no? Y desde ese punto de vista casi lo agradezco, porque a la vez que estaba leyendo lo que le pasaba a esos niños, ¿no? De alguna manera estaba sintiendo también lo que pasaba en el ambiente, en la atmósfera en la que mi infancia se desarrollaba en otro lugar pues, muy diferente. Haciendo un poquito por aquello de hablar de la historia y la memoria del concepto unamuniano de intrahistoria, yo creo que esta novela sí está describiendo o está hablando sobre la intrahistoria, ¿no? Que son esos hechos pequeños que pasan y que no recogen los grandes libros de historia, pero sí se recogen en las buenas novelas o en los buenos libros de la vida, como es este de 1200 pasos de Juan Cruz, ¿no? Creo que en él se refleja perfectamente a través del recuerdo o la ficción del recuerdo, o en algunos trozos más poéticos, quizá solo la pura ficción, el camino, ¿no? De construcción de las emociones y el descubrimiento de muchos secretos de cómo se va formando la persona a partir
de aquellos embates que vive en su mundo de niños, pero también en su mundo en relación con los adultos y su mundo en relación con los poderes que oprimían en esa época, que yo creo que esto lo sitúa, pues, digamos que en final de los años 50, más o menos, para hacernos una idea, aunque no se está hablando del tiempo, de una idea temporal clara en la novela, pero por el contexto viene a ser esas fechas, ¿no? Y si dice Stendhal que las novelas son espejos que pasean por la vía pública, que tan pronto reflejan el purísimo azul del cielo como el cieno de los lodazales de la calle, pues yo creo que Juan Cruz de alguna manera es un poco stendhaliano en ese sentido, que quiere mostrarnos en su reflejo ciertos fragmentos de la realidad, incluso de los lodazales, porque hay muchos textos crudos, ¿no? Y también El azul del cielo, porque es un libro, una novela donde lo poético no debe obviarse, porque es también muy evidente. Bueno, pues desde ese punto de vista, o a eso añadiría yo también que a veces, como no puede ser de otra manera, y cuando hablamos un poquito de nuestro tiempo pasado, pues tener un poquito la visión crítica de la época, y yo creo que la visión crítica él la encaja muy bien, sobre todo con aquel personaje, no quiero desvelar, de la camisa azul, que malo era aquel, ¿no? Era malo. Sí, había más de uno malo, yo creo que era un mal tiempo. Era un mal tiempo que hacía contaminar a algunos de los personajes. Bueno, pues el caso es que ahí encontraremos a Crispín, a Ilonas, al maestro, la madre, que es un encanto, al Bigotes, o una cosa que me recordó a mi abuela, que era la mujer que meaba de pie. Y eso es realismo puro, no mágico. No, de mágico nada. Es la verdad. Real como la vida misma. Bueno, pues todo ese tipo Era real y la vida misma. O el panadero, o Isaac, o Asunta la pelirroja, o el lanudo. Bueno, pues toda una serie de personajes que aparecen, que son, a mi modo de ver, el retrato filtrado de una época, quizás recuerdos personales para el autor, pero desde luego para nosotros lectores son arquetipos que enseguida los hacemos nuestros y los emparentamos con alguno, si no igual, sí similar en nuestra infancia de aquellos años de miedos, oprobio y pobreza, ¿no? Bueno, no diría yo que la novela de Juan Cruz sale de la calle misma, pues como él creo en la literatura y en la elaboración que la escritura necesita, y esta es una novela que los críticos han dicho que es su mejor novela. Bueno, si lo han dicho, pues sus razones tendrán y sus argumentos, ¿no? En ella sí que hay realidad, hay ficción, hay literatura, ¿no? Y el autor, por supuesto, aporta pues una estética muy interesante, una manera de narrar que nos es muy cómoda a los lectores, y eso nos lleva a leer, pues digamos, no queriendo parar, ¿no? A leer con fruición, ¿no? Ya sin pensar ni siquiera en la realidad o en la objetividad o en lo verosímil, sino porque nos está, como decía al principio, emocionando, deleitando, entreteniendo y enseñando. Y sin más, pues que Juan hable de lo que él quiera y de lo que queráis vosotros preguntar, porque la charla la vamos a dejar abierta. Y yo le voy a empezar preguntando una cuestión solo para darle un poco el hilo, como en el teatro, para que entre al escenario. Y es, ¿tú sufriste bullying de pequeño? Muchas gracias. Me ha encantado tu presentación. Siempre tengo la tendencia a pensar que cuando hablan de mí, hablan de otro. Entonces, tomo notas como si estuviera en una rueda de prensa y yo apunte lo que está diciendo el primer orador para seguir luego tomando nota de lo que dice el segundo. Y en este caso, el segundo soy yo, no que me perdonarán que yo no tome nota. Pero lo tuyo sí tome nota. Muchas gracias, Guillermo. Me gustaría agradecerle a las
bibliotecarias que me han recibido esta tarde con mucho cariño y me han enseñado tesoros que hay aquí. Nuestro presidente está leyendo el libro ya muy pronto. A mi amigo Gonzalo, al que yo le robaba libros cuando él era librero en Tenerife hace la pila de años. Y a todos ustedes, a mí siempre me parece un milagro que venga gente a escucharme, de modo que hay un montón de milagros aquí. Algunas se llamarán milagros, a lo mejor. Pero para mí es muy vivificante, ¿no? Encontrar personas que quieren saber de lo que yo en un sótano del Médano, en Tenerife, vislumbré como un libro que se me impuso para contar una historia que quizá no somos conscientes de cuánto duró la posguerra española. Yo siempre me fijo en las posguerras europeas. Por ejemplo, los alemanes que hicieron la guerra y luego tuvieron su propia posguerra, terminaron bastante pronto su posguerra, que fue muy dramática, pero la acabaron y la terminaron definitivamente cuando se acabó el muro de Berlín. Pero mientras duró el muro de Berlín, ya ellos habían arbitrado modos de acabar con la posguerra. Y era un país con sus traumas, pero un país en el que estaba prohibido lo que causó la guerra, el odio. Estaba tácitamente prohibido. Los franceses tuvieron, como los ingleses, como los daneses, como los italianos, que también tuvieron una posguerra muy grave, todos acabaron su posguerra. Pero nosotros, los niños que éramos nosotros, yo nací en 1948, no vimos terminar la posguerra hasta cuando ya éramos, no adolescentes, mayores, padres de familia. Porque la posguerra nuestra dura hasta hoy. La sensación de posguerra que da lo que escuchamos en la televisión, lo que vemos en los telediarios, los insultos en el Parlamento, el modo de ser español ha sido conducido por una larga posguerra. Entonces, un día yo estaba en mi casa pensando en, pues todos los días yo tengo algo que escribir, porque soy periodista y entonces siempre hay algo que me llama la atención y lo escribo. Pero cuando estoy allí, en esa zona de la isla, como se me despierta el sentido de volver a un tiempo que nunca comprendí del todo. Por eso escribo sobre esos tiempos. Y entonces me levanté de la mesa, salí a la zona en la que yo hago el viaje hacia el sótano y de pronto sentí en mi memoria el estampido de aquel niño, Crispín, que yo llamo Crispín aquí, no me acuerdo cuál era su nombre verdadero. Y sentí ese sonido de mi cabeza siendo golpeada contra una pared de una huerta en la que nosotros, ante la que nosotros jugábamos. Y a partir de ese momento, yo escribí una historia sobre lo que significó la posguerra, la violencia que había en el barrio, una violencia de la que no éramos responsables los chicos, pero que nosotros
habíamos adoptado los que pegaban y los que no pegábamos, los que estábamos viviendo en un escenario familiar acosado por el silencio y el miedo, por las personas que venían a controlar que el maestro no se desmandaba, que venían a controlar que las familias escuchaban en parte o cumplían sus deberes patrióticos o religiosos. Todo eso lo viví yo. Y todo eso que viví yo es lo que luego he contado en este libro. Lo que luego he notado, porque obviamente este libro trata de lo que pasaba en mi barrio, pero luego he visto, como en el caso de Antonio y en el caso de mucha gente que se ha acercado a este libro o lo ha comentado conmigo, lo que pasó es que casi todo el mundo tiene, de mis años o incluso posteriores, e incluso fuera del extranjero, según me han dicho, por ejemplo, italianos que vivieron también su posguerra y la tienen en la memoria, todo eso pasó en otros sitios. Yo no he hecho una ficción. Yo he escrito un libro en el que hay muchas cosas de ficción, pero ¿quién nos dice que la ficción también es parte no es parte también de la realidad? Y yo escribí para contar lo que sucedió, no lo que sucedió de mentira o de ficción, sino lo que sucedió de veras, con el objeto de aprender yo también cuál fue la lección que obtuve de ese periodo de la vida de España, de la vida de mi barrio, de la vida de mi familia y de la vida de mis compañeros. Y lo que yo aprendí de la reelaboración de esa historia es que entre todos probablemente tenemos que regresar a lo ejemplar que tuvo para nosotros ese periodo de la vida en el que el insulto y la burla formaban parte de la conducta habitual de las personas que tenían el poder y que entonces nos rodeaban. A mí escribirlo me hizo bien y espero que quien se acerque al libro encuentre que valió la pena contarlo. Vuelvo a decir, es una novela, pero ¿qué novela no tiene dentro la realidad que vivió su autor? ¿Qué novela de Marcet, por ejemplo? ¿Qué novela de Vázquez Montalbán? ¿O qué novela de Pasolini? ¿Qué novela de Cesare Pavese? Por citar gente que está próxima a este libro o a la hechura de este libro. No tiene que ver con las vidas vividas, ¿no? De modo que no hay ficción, aunque muchas cosas sean ficción. Henry de Luca, cuando habla del Nápoles y los adolescentes, también está un poco en esa atmósfera, en esa atmósfera de este libro. Que aquella otra novela que escribiste, donde tu padre era el protagonista, ¿qué tono tan diferente tiene de esta otra, siendo también la familia, digamos, el centro y siendo el contexto también por el estilo? Porque el libro de mi padre era una crónica de la pobreza y aquí era una crónica del ajusticiamiento, de la falta de libertad de una sociedad
que no sabía que no tenía libertad. Lo sabían mis padres, la gente de su época, porque ya habían vivido la República. Mi padre había sido un anarquista, o él decía que había sido anarquista. La continuación de esa biografía fue el silencio. Ellos no hablaban de esa época. No hablar de lo que te pasó, no hablar de lo que has vivido, es una manera terrible de censura psicológica y social. Entonces, yo luego entendí el silencio de mis padres, el silencio de mi madre, ¿no? El silencio del barrio. El barrio era un lugar donde únicamente se escuchaban los sonidos de los chicos del barrio. La gente tenía miedo a hablar. Y yo ahora observo que hay en la vida nacional partidos políticos o un partido político. Siempre hablamos en plural de cosas que son en singular. Un partido político especialmente que reclama respeto para aquella época. Yo creo que el respeto no se le puede negar a nadie, pero lo que no se puede es respetar aquello que fue malsano para una sociedad que hasta ahora mismo no sea, fíjate tú que ahora mismo se acaba de aprobar la ley de la memoria histórica, que los alemanes, los italianos, los franceses, todos hicieron su memoria histórica inmediatamente que terminó la contienda. ¿A qué punto nuestra contienda sigue? Y la burla que nosotros sufrimos como chicos y nuestros padres, la sufren otros. La sufren los pobres, la sufren las personas que han sufrido cárcel y no fueron no fue restituida su ambición o su derecho a la libertad. Es decir, que este es un libro comprometido con esa época, pero también mira hacia este tiempo. Dije al principio que esto era abierto, que cualquier persona te quiera preguntar sobre esto o sobre cualquier otra cosa, no le hemos traído aquí solo para que hable de su libro. Antonio, yo le voy a hacer un apunte a Juan. Él vivió la segunda decena de la posguerra. No te puedes ni imaginar, sí lo sabes, porque nos han contado personas que tú sabes muy allegadas y que lo vivieron en sus carnes, y lo sufrieron en sus carnes, la primera decena de la posguerra. Los años 40 fueron terribles. Se fusilaba a gente todavía haciendo. Y tú sabes cómo nos han contado Domingo y compañía, don Domingo y compañía, aquellos avatares de la guerra y de la posguerra. Entonces tú has hecho hincapié en esa decena de los años 50, que tú de 50 a 60, pues era cuando viviste esa posguerra. Pero la dureza sigue. Y ahora mismo, te decía antes que me había encontrado un artículo tuyo en la columna de opinión en El País de hace 13 años, donde nuestro entrañable amigo y historiador Álvarez Fungo hablaba que no son de los nuestros. Cuando pasaba un avión, entonces se decía, es de los nuestros, es de los nuestros, no es de los nuestros. Eso se trasladó a las vivencias, a la vida cotidiana. Ese no es de los nuestros. Y eso ha creado un residuo de rencor y de odios que todavía está. Pues yo precisamente lo que quiero es reivindicar un tiempo distinto que nos corresponde también a los periodistas y a los ciudadanos
crear. Nosotros no podemos crear a partir del odio. Nosotros tenemos que crear a partir de la comprensión, hasta en los menores detalles. Nosotros tenemos que trasladar a los jóvenes de hoy la necesidad de volver a empezar una reconciliación que tenga como base la cultura, la lectura, la conversación, el encuentro con otros, la evidencia de que yo no soy mejor por ser uno que perdió o que sufrió. Yo soy mejor si soy capaz de convivir con aquel que no piensa como yo. O sea, un país que no acepta el pensamiento del otro simplemente porque, o por su origen, o por azares de la vida o de la riqueza, tiene una historia distinta que la nuestra, no necesariamente es peor que nosotros. Nosotros tenemos que reconstruir un modo de ser que sea coherente con una ambición de convivencia que no tiene por qué encardinarse en el perdón o en palabras tan grandes. La convivencia incluye perdón, incluye comprensión. La convivencia no es estoy contigo pero te odio al minuto siguiente. Lo que estamos viviendo en el Parlamento de la Nación es un ejemplo de lo contrario. Es decir, ese aplauso que reciben unos y el abucheo que reciben otros recuerda a las jaurías romanas y también a las actitudes en el fútbol, que sale un equipo que no es el tuyo y le abucheas. Si es imposible hacer un partido de fútbol sin el adversario, es imposible. Es imposible hacer la vida sin el otro. La vida está hecha de una controversia imperiosa. Este no es como yo, pero si él me busca porque me necesita, me tiene ahí. Yo no he escrito este libro, que es una novela para alimentar la idea de que somos distintos, los progresistas y los conservadores. Somos evidentemente distintos, pero yo no puedo sino pedir la convivencia con quienes en democracia se dedican a cultivar ideas que yo no tengo. Yo no tengo por qué considerar que las mías son mejores que las de otros. Yo defiendo las mías porque considero que son mejores que las de otros. Pero yo no puedo exigirle al otro que piense lo mismo que yo. Eso nos volvería a llevar al tiempo en que a mí, en mi barrio, de mí, en mi barrio, se burlaban los otros. Yo no quiero eso más en mi país, en mi tierra, en mi barrio. De modo que yo estoy, se lo dije el otro día a mi mujer, yo no quiero odio. Nunca más en nuestro suelo. Trabajar para que no haya odio. Es una tarea casi titánica, porque lo hay. Lo hay. Lo hemos heredado y a veces no nos damos cuenta, pero lo cultivamos. Pues el muchacho protagonista que sufre el odio
no odiaba. No, porque era un poco cobarde. Eso ya habrá que ver el análisis de cada uno de ellos, ¿no? Sí has citado de alguna manera, por ejemplo, dentro del libro yo creo que hay una historia que es casi un reportaje periodístico, que es el tratamiento de lo que es el maestro, ¿no? De lo que es toda la situación del maestro, hasta incluso la pedagogía, ¿no? del maestro, ¿no? Todo lo que cuentas de ese libro en esa época es muy interesante, ¿no? Solamente ver el papel que hacía el maestro y la presión que sufría el maestro, ¿no? Yo creo que la figura del maestro es una metáfora de lo peor que ocurrió en la posguerra, que fue el descuido de la escuela, el descuido de la enseñanza. Eso fue, ese es un homenaje que yo hago a los maestros. Le puse el nombre de Domingo al maestro por dos razones. Y además lo puse como que era comunista. Yo no supe si el maestro se llamaba Domingo en la escuela era comunista o no. Lo que sí sé es que desapareció pronto. Y siempre yo pensé, ¿por qué desapareció el maestro? Y era un maestro que nos ayudaba a entender la vida, ¿no? Y a contar la vida. Y tenía una... Y además se llamaba Domingo, como ese Domingo o Don Domingo que citaba Gonzalo. Y yo aprendí mucho de él. No teníamos, en la escuela no teníamos ni cuarto de baño. No teníamos libretas. No teníamos nada. En el tiempo que estaba el maestro, solo teníamos lo que él decía. Y ese maestro era maravilloso, porque te llevaba a recibir enseñanzas de cosas que eran entonces innombradas en el barrio. Supimos de la península, supimos de la vida de la península, supimos de los animales, supimos de lo que estaba cerca, supimos de los dátiles. Él nos enseñaba cosas que estaban alrededor, pero no teníamos una pizarra que estaba oculta por el mapa de España. O sea, no había pizarrín, como decíamos, para nuestras pizarras. Éramos condenados a ser analfabetos. Yo me salí analfabeto o casi analfabeto. Yo me salí de eso porque era asmático y por razones de la vida escuché la radio me llevó a aprender a leer, a saber algunas palabras que me llevaron a otras, y la verdad es que fui durante mucho tiempo el único chico que estudió del barrio, pero todos éramos igualmente pobres. Yo tuve el raro privilegio de ser enfermo, asmático, y eso pues hizo que mi madre me tuviera con ella todo el día escuchando la radio. Y como ella sabía leer y escribir, que lo aprendió en la República, yo aprendí a leer y a escribir. Debo decir que muy tarde. Cuando yo tenía 9 años, yo todavía no sabía leer y escribir. Pero de pronto, tantos años después, todas esas vivencias me vinieron esa mañana. Y yo pensé que mi barrio, mi generación, todo eso merecía un libro. Y el maestro ese también. Hay elementos de ficción en la historia del maestro, porque yo no conocí al maestro sino durante muy poco tiempo, luego nunca supe qué pasó de él, pero qué pasó con él. Pero sí es cierto que yo quise remediar el silencio, porque lo que pasaba en las casas era un silencio.
terrible, que se parece, según tengo esa sensación, con el silencio que se ha vivido en otros territorios españoles, donde la posguerra fue igualmente, digamos, imperiosa. Pero no es un libro de posguerra, quiero decir, la novela no está tratada como si fuera un libro, no hay violencias, bueno, hay las violencias de los muchachos, los cojones contra la valla aquella, contra la piedra, pues ahí están, ¿no? Sí, pero hay algunas violencias, hay un hecho, pero no es, quiero decir que no es un libro sectario. no. O sea, que ese tiempo que podría tratarse desde una perspectiva sectaria no está tratado desde una perspectiva sectaria, sino con esa idea, digamos, de unidad de lo positivo. Hay un solo nombre propio. Hay un solo nombre propio de Federico García Lorca. Porque hay una escena que yo no la viví, pero ocurrió y fue muy importante para el barrio y para el miedo del barrio, que es que unos muchachos homosexuales fueron hallados haciendo tocamientos y lo que hiciera falta en un autobús o guagua en aquel entonces. Y entonces a todos los chicos, a esos chicos, los dispersaron. Los mandaron a reformatorios, lo que fuera a ocurrir. Y la guagua en la que hicieron eso fue retirada de la circulación. Y no solo eso, sino que el número de la matrícula fue retirado de las matrículas. Y todo aquello fue recibido en ese silencio del que yo estoy hablando. El silencio fue en la posguerra un instrumento que se rompía por la noche cuando la gente escuchaba el parte en Tenerife, en Canarias, a las 8 y aquí pues a las 9. El único capitán que protagonizaba pero yo, como venganza posterior a ese acoso a los homosexuales del barrio, mi tarjeta de crédito, como tiene que tener una clave que tiene justamente los números de las guaguas de la época, tiene esos números. Es mi homenaje al barrio y a aquellos otros. No sé si has tratado el tema de, como elemento del miedo, la relación. Sí, justamente ese Es que ese es uno de los factores, supongo que en una isla más que en un sitio más grande, pero el miedo a que te escuchen y a que te delaten, que es un poco retomar la vieja historia de la Inquisición, que si te delataban, con razón, sin ella, lo importante era que no entrara la Inquisición, porque como entrara ya, adiós, habías perdido la vida, ¿no? Y es un poco ese factor del miedo que yo no sé si lo has tratado, pero que a mí me parece es central, excesiva. Es central en el libro. Lo protagoniza un personaje que fue real, que nosotros lo llamábamos, se llama en el libro Bigotes. Vive de Zaragoza, ¿no? Vive de Zaragoza. No, él era de nuestro pueblo, era un hombre muy, como se decía en Canarias, entonces muy fachento. Fachento era que tenía facha y a la vez era faccioso, ¿no? Y era un falangista. Se llamaba Lugari, en realidad llamaba Lugari. Y él se paseaba con su correaje y su camisa azul mahón, y él iba a nuestro barrio a intimidar a los chicos y a tratar de saber cómo se comportaba el maestro, al que él vigilaba. Es decir, y el miedo
lo tenía el chico ese que me pegó, porque en la novela existió el que me pegó, pero en la novela eso se traslada como ficción, el hecho de que él consiguió que ese muchacho, que era como el matón del barrio, fuera su confidente. Pero había otros confidentes reales, y había militares, y había ricos, y había un montón de gente que se ensañaba con los que eran humildes. Los humildes eran personas que no tenían derechos. Yo recuerdo, mi padre, eso lo cuento yo en el libro que hacía alusión antes, Antonio, en mi libro, ojalá octubre, sobre mi padre hacía muchas fincas para las personas pudientes. Los pobres no podían tener fincas, mi padre tampoco, evidentemente. Pero él hacía, entre otros trabajos que tuvo, era gente que roturaba terrenos para hacer fincas. Y entonces mi padre le daba vergüenza cobrar, porque también le daba miedo cobrar. Porque tú ibas a los sitios y el que cobraba, el que tenía que pagar, a lo mejor era el alcalde o el capitán de la Guardia Civil, yo qué sé. O sea, todos tenían poder. Mi padre no tenía poder. Y no tener poder es simplemente, en ese caso, no ser un ciudadano, no tener los derechos de un ciudadano. Un ciudadano hoy tiene un poder. Uno es de su voto, pero otro, el de que te pueden denunciar si tú lo humillas o lo persigues. Entonces, mi padre me mandaba a cobrar y yo iba a cobrar. Yo no sabía a quién le iba a cobrar. Yo tendría 11 años. Me pasaba todas las puertas que había hasta que llegaba a la casa del que en ese momento le debía. Y yo siempre recuerdo, este señor, que era marqués, Juan Marqués de la Candia, yo toqué en la puerta virtual, porque era un chalet, no había una puerta exactamente, sino que había un lugar, digamos, muy imponente, a mí me lo parecía entonces. Y entonces yo dije, oiga, y salió el hombre. Eso de el hombre lo decimos mucho en Canarias. Aquí puede decir el señor, el tipo, tal. Yo siempre decimos el hombre, no sé por qué. O salió la mujer, pero en ese caso salió el hombre embadurnado de crema de afeitar. Y yo le dije, yo era muy enunciativo, porque ya no sabía cómo comportarme ante personas de esa estatura económica o lo que fuera. Porque tampoco yo sabía que era una estatura económica. Le dije, oiga, y sale el hombre, dice, ¿tú qué quieres? Yo le dije que mi padre me mandó a cobrar. Y él me dijo lo siguiente, nunca se me ha olvidado. Si no ves que me estoy afectando, ¿qué me pareció? Pero fíjate tú, me pareció como evidente. O sea, pero es evidente que él me echaba porque se estaba afectando. Éramos tan sumisos que me marché. Y le dije a mi padre, oye padre, yo no voy más a cobrar. O no vayas. ¿Quién me cobró después de mi padre? Yo qué sé. Pero tenías miedo de hacer valer tus pequeños derechos. Recuerdo que éramos todos pobres, ¿eh? O sea, no había allí distinciones. El hecho de que yo fuera al colegio luego fue una cabezonería de mi madre que consiguió que un primo suyo cura fuera a ver a los agustinos para que me dejaran estudiar el bachillerato, porque yo ya sabía las letras y tal. Y entonces el cura, se llama el padre Pablo, le dijo, mire señora, nosotros no le podemos dar una beca al niño
porque el padre tiene un camioncito. Es que no sabía por dónde salir. O sea, todo era defectuoso, todo lo que planteábamos era defectuoso. Bueno, pues, pero había algunas personas que eran buenas personas, que nos ayudaban. Mi padre, por ejemplo, un señor que se apellidaba como nosotros, le hizo como miembro de su empresa para que mi padre pudiera cobrar el seguro y la pensión y estas cosas. Y entonces mi madre, en gratitud, le mandaba todos los años conmigo, todos los años, con tú que sean 3 años, gallinas, que mi madre cuidaba gallinas, o criaba gallinas. Entonces ella me mandaba, Juanillo, vete y llévale esto a Julio. Vete y llévale esto. Y un año, no sé qué de mosca le picó. Me digo, Juanillo, ya no vayas a llevarle nada a nadie. Mi madre no era una persona de mal carácter, pero ¿qué pasaría en ese momento? Y yo pienso, ahora que he escrito este libro, en el que no hay, lo juro por mi madre, a pesar de lo que estoy contando, no hay ningún atisbo de venganza, de nada. Tú lo puedes corroborar. Pero yo creo que yo he escrito ese libro en función de todas las cosas que vi vivir. No que yo mismo viví, sino que vi vivir a los chicos que eran como yo, y que no tuvieron las oportunidades que tuve yo, a los chicos del barrio. Por eso el libro se dedica a los chicos del barrio. Porque los chicos del barrio, de todos los barrios de España, en Sevilla, en Málaga, imagínate tú la represión que hubo en Málaga. La represión que hubo en Málaga. La represión que hubo. Hay un libro que se llama Sacramento, de Antonio Soler, que narra las consecuencias de la represión en Málaga en el ámbito religioso. Es un libro, si ustedes pueden, ¿cómo se llama la librería de aquí? Taila, vayan a Taila. Allí está, ¿verdad que está el libro ese allí? Está allí. El libro de Antonio Soler, que es una maravilla. Ese es más duro que los de la novela esta que... Sí, sí. Bueno, te quiero decir que yo he escrito este libro porque tenía dentro como un sonido, una música, que terminó siendo literatura. Este no es un libro, no es una crónica, no es un libro no es un manifiesto, es un libro que yo escribí como si estuviera escuchando una música, y así lo brindo. No es un libro, en mi caso no es un libro cualquiera, es el libro más duro y a la vez, para mis adentros, no para ustedes que les decía. Es el más hermosa declaración de amor que yo he hecho nunca a mis semejantes. Yo, cuando me he metido en silencio, yo creo que el 65 que yo lo he vivido, porque hasta prácticamente los 80, yo en mi casa con 10 años y tal, empezaba a preguntar a mis padres por temas políticos y tal, silencio, silencio, que nos van a escuchar. ¿Quiere ir para escucharlo y tal? Parece que las paredes oían y tal. Ese libro de ese tiempo viene, de ese tiempo anterior, viene la expresión las paredes oyen. Es decir, que no lo pude haberlo usado aquí, pero en mi casa había un silencio verdaderamente sepulcral. Hasta la alegría había que racionarla.
Y luego estaba el hambre. La crónica del hambre de esos tiempos se ha hecho en muchos libros, pero yo se lo decía el otro día a Ángel Viñas, historiador, cómo no había una historia de los hijos de la guerra, pero en España. Se han hecho los niños de la guerra que se fueron a Rusia o a México, pero de los niños de la guerra y de la posguerra en España, porque en un tiempo parecía, o sea, llegó a parecer, que solo habían sido reprimidos los que se fueron. Aquí hubo una represión impresionante. Por fortuna ya eso se conoce, ¿no? Y la gente no se podía ir porque no tenía dinero. Hay un episodio que sale en mi otro libro, uno de los otros libros míos, que era cuando nosotros vivíamos de la cocina de petróleo. La primera cocina de gas que hubo en el barrio nos la mandaron unos tíos nuestros que vivían en Venezuela trabajando en una empresa llamada Leche Carabobo. Me vino un día este tío y desde el patio vio cómo era la cocina de mi casa. Y al cabo de unos días llegó un operario con la cocina. Todas esas cosas se le quedan a un niño como si fuera una estampa, ¿no? Que ya no te abandona. Y no me abandona hasta hoy. Una cosa sí digo, no tengo un carácter vengativo. No lo tengo. No. Sería incapaz hoy de hacer por venganza o de respetar por venganza que eso se haga. Nunca lo haré. ¿Nos podrías dar, si es que eso se puede hacer, alguna pauta o consejos para intentar convivir con todo un montón de personas que no quieren hablar de la historia de nuestra posguerra y que no quieren hacer revisión porque dicen que no existe? Mejor, ¿cómo se puede convivir? Yo creo que ahora cada vez lo tienen más difícil. Si nos damos cuenta, la sociedad ha percibido ya cuál es la maniobra que se ha estado haciendo para que el olvido no sea parte de la historia. Y el olvido no puede ser nunca parte de la historia. La historia está para aprender de ella. ¿No? Si la olvidas, vuelves a cometer sus... Yo creo que lo importante es que nosotros leamos historia y escuchemos la historia contada por otros y que eso nos sirva como elemento para que los que tratan de tachar la historia sepan que nosotros la sabemos. O sea, por eso es importante leer y leer también la actualidad y leer la actualidad sin sectarismos, tratando de aprender de libros interesantes y no de bulos. El bulo, la mentira, lo que es ahora consustancial con las redes, transmite historias que no están contrastadas. La mejor manera de dialogar con alguien que quiere, entre comillas, venderte algo que a ti no te resulta claro, es preguntar, ¿cómo lo sabes?
¿Quién te lo dijo? ¿Dónde lo has leído? ¿En qué libro? Sin levantar mucho la voz. ¿Cómo lo sabes? También una manera útil es decir, mira, eso que dices no me consta. No me consta. ¿Cómo te puedo creer si no me consta? Si no me lo has explicado bien. Caer en la discusión aviva la razón del otro, o la sin razón. Es mejor mantener una cierta paz y no discutir sobre aquello que de manera evidente el otro maneja mejor, que es un amasijo de mentiras o de supuestas verdades no contrastadas sobre las que tú no tienes información. Me voy a enterar. Me voy a enterar también es una manera. Ya que pides modos de responder a eso, me voy a enterar es un buen sintagma, como dirían los maestros. De todas formas, el sistema se ha encargado de que todas las generaciones de chavales no conozcan absolutamente nada. Ese es el problema. Sí, ese es un grave problema. Al siglo XX y ya está, no se llega. ¿Por qué no se llega? Porque la escuela no ha llegado a establecer un currículum que incluya la discusión tranquila de los maestros con los estudiantes acerca de textos que sean interesantes y hechos de buena fe y homologados por una escuela responsable. Eso es lo que yo pienso. Eso es así. Muchos de ustedes serán maestros. Muchos de ustedes tendrán experiencia en el cuidado de los chicos y serán televidentes o lectores. Tenemos que saber tanto como lo que nos están diciendo. El ciudadano tiene derecho a saber y a dudar del que dice saber. ¿Alguna cuestión? Diga. Mira, es que yo una profesora yo voy mucho a Canarias y entonces yo veo a las personas mayores en Canarias que son grandes conversadores. Y algo me llama la atención lo que dices, porque yo sí que la gente mayor que he conocido allí no la asocia al silencio, sino que son muy agregadores. Sí, y sin embargo las nuevas generaciones que no tienen tanta represión son Sí, hombre, es que... de una manera muy diferente. Mira, mi madre era muy habladora, por cierto. Tú hubieras conocido a mi madre. Mi madre tenía una educación, digamos, del siglo XIX y un poquito del XX, ¿no? Y contaba cosas, siempre estaba contando algo, contaba cuentos para tenerme a mí entretenido. Pero claro, yo era de otro México. Yo siempre decía, madre, así no se dice. Madre, así no se dice. Y un día me dijo algo que fue definitivo, que me cayó para siempre. Dijo, mira, Juanillo, yo sé decir hilo e hilacha y mierda para quien me tacha. Y mi abuelo contaba cosas, pero dentro de las casas estaba prohibido hablar de política, contar historias que tuvieran que ver con lo que habrían sufrido ellos. O sea, había ese silencio, existía ese silencio. Otra cosa era los alegadores que eran. Mi abuelo
llegaba y se sentaba, era también asmático, y compartía conmigo el fuchi ese del asma, ¿no? Se ponía así, Juanillo, anda aquí que te cuento. Me contaba cuentos. Y yo me hice a ese mundo hablábamos todo el tiempo. Pero yo me refiero al silencio que nos hizo unas personas ignorantes. Yo era un ignorante cuando salí de mi casa con respecto a lo que había ocurrido, a las cosas que yo vi que ocurrían. Por ejemplo, yo vine a saber que uno de aquellos señores que yo conocía y que iba por el barrio, abusó de una tía mía, ejerció, porque entonces se practicaba el derecho de pernada. Eso ocurría cuando yo tendría 11 años, 10 años, 9 años. Es decir, nosotros vivíamos en un ámbito medieval con radio. O sea, en la edad media con radio y pirotecnia. Porque la única industria que teníamos en el barrio, en la que yo trabajaba, era llamábamos una foguetería, que era en el libro, un taller era un taller de pirotecnia. Y yo vivía como un inocente. La dictadura creó muchos inocentes. Y yo he escrito este libro pues para contar ese periodo largo de inocencia que algunos vivimos hasta muy tarde, otros no llegaron a terminar de vivir, porque también la vida era dura y a veces corta entre nosotros. Era un mundo que yo no podría llamar triste, porque había muchas distracciones. Jugábamos a la lotería en la calle, jugábamos a la pelota, éramos chicos normales. Musicales. ¿Eh? Musicales. Sí, eran musicales. Y yo, eso nunca lo suelo contar, lo voy a contar a ustedes, ahora que estamos en familia. Cuando yo tenía 10 años, no, 6 a 8 años, mi padre me traía todos los días cartas que eran, cartas no, estampas de toreros, todos los días, porque él fumaba mucho y venían con los cigarros. Entonces, yo aprendí por las patas de los toros el nombre de los toreros. Antoñete no era Dominguín, bueno, lo que sea. Los toreros de la época. Y eso llegó a los chicos del barrio y a los mayores del barrio. Y venían a casa para que yo les demostrara o les mostrara esa habilidad. Tanto llegó a ser conocida esa habilidad mía que una vez hicieron una junta de todo el vecindario y vino gente de fuera y me pusieron a mí al final del barranco, en el fondo del barranco, y unos señores me iban enseñando los toros, las patas, y yo iba diciendo, este es Manolete, este es el que sea. Mi madre llegó, mi madre tenía un sentido enorme de la dignidad, ¿no? Llegó y dice, Juanillo, venga para acá. Es la última vez que usted hace eso. Y me devolvió a casa. Porque le pareció que estaban abusando de mí, esas personas, ¿no? Tenían esa
dirían ese sexto sentido, para saber dónde estaba el abuso. Y esas cosas las hereda uno. Yo también tengo un sexto sentido ahora para ver cómo alguien está humillando a alguien. Y cómo eso no se puede permitir. La sociedad es muy dada a burlarse del débil, del que no tiene la posibilidad de generar dentro de sí anticuerpos ante la violencia de la burla. Porque la burla es una de las maneras de la violencia. Creemos que la violencia es que te peguen. No, el desprecio, esa es. Y yo lo viví, lo fui conociendo. Y les he dado algunos instrumentos o detalles en cuanto a lo que tú dices. Los viejos hablaban muchísimo. Y yo nací hablador por ellos. Le dejaríamos estar hablando mucho tiempo más, pero yo creo que es prudente que... Mandarlo a callar. No, mandarlo, aquí no manda nadie, somos anarquistas todos. Sí, darte las gracias porque como tu novela y como dije de tu novela, yo creo que también tu palabra emociona, deleita, entretiene y enseña. Así que la palabra y la novela, que no deja de ser su palabra pero escrita, pues ahí está. Y todo lo que se ha dicho de ella es cierto, pero todavía hay más cosas. O sea, no se ha disculpado ni mucho menos. Es una lectura muy agradable. Muchas gracias, Juan, y ojalá te veamos aquí. Gracias a todos.